¿Qué es una función continua? Pues bien, la idea intuitiva que se suele utilizar para describir la continuidad de una función es que si la gráfica se puede dibujar sin levantar la mano, entonces estamos tratando con una función continua. Y si en algún momento del dibujo es necesario levantar la mano, entonces la función no es continua. Por ejemplo, esta es una función continua, pero esta claramente no lo sería, o esta tampoco sería una función continua. Es estrictamente necesario realizar un salto para continuar con el dibujo. Sin embargo, en ocasiones se pueden presentar casos como este o este. ¿Qué dirían? ¿Serán funciones continuas en todos los números reales? A priori parece que sí, pues cumplen en principio lo que decíamos al inicio respecto a su trazo. Y si les muestro que la fórmula que describe a esta última es esta de aquí, ¿cambiaría nuestra perspectiva? ¿Por qué saber la expresión de la función debería hacernos dudar? Bueno, pues lo cierto es que debería, y este ejemplo justamente nos invita a tener precaución cuando hablamos de continuidad. Y es que aquí, a primera impresión, la gráfica tiene toda la pinta de ser continua. Parece de un solo trazo. Sin embargo, no lo es en todos los números reales. Veamos qué sucede lentamente en este punto de aquí. Justo allí, el punto que estamos desplazando desaparece. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, al mirar la función podemos observar que en dicho punto se presenta una indeterminación. Es decir, obsérvese que en todos los demás puntos siempre se puede asociar un valor de entrada x con su salida correspondiente. Por ejemplo, cuando x vale 0, la función vale 1. O aquí que se tiene el valor de x igual a 3 y la función toma el valor de 4. Dichos puntos de entradas y salidas también se corresponden directamente de manera numérica a reemplazar los valores de x proporcionados en la función. Lo cual es bastante natural, pues no olvidemos que este dibujo simplemente está mostrando todos los pares de coordenadas que cumplen la ecuación o fórmula que tenemos expresada allí. Ahora que en el valor de x igual a 1 el punto desaparezca, se debe precisamente a que al reemplazar dicha entrada en la función no se tiene un valor preciso, se tendría un resultado de 0 sobre 0, lo cual no es ningún número real como tal. La función no está definida y por eso desaparece el punto. Allí hay un agujero. Esto se suele representar de manera exagerada al colocar un punto abierto allí. De esta manera se identifica que la función presenta un salto. Ahora bien, decir que una función es continua en un punto particular significa que no haya interrupción de la gráfica, es decir, que no se tengan agujeros, saltos ni aberturas. Por lo tanto, esta función no es continua en el punto x igual a 1. Si vamos a la definición formal de continuidad, tendremos que una función es continua en algún punto C si se cumplen tres características fundamentales. Primera, que la función esté definida en dicho punto. Segundo, que el límite en dicho punto exista. Y tercero, que el límite en este punto coincida con el valor en donde está definida la función. Cada uno de estos aspectos es lo que nos asegura que la gráfica no tenga estos agujeros, saltos o brechas. Pues nos está indicando en el fondo que para pequeñas variaciones que se hagan en la variable x, se tendrán pequeñas variaciones en la función f de x. Dicho en términos de límites, que si hacemos arbitrariamente pequeña la región en torno al punto x, se tendrá una región arbitrariamente pequeña en el eje y. Dicho de otro modo, si empujamos o hacemos un pequeño ajuste en un punto sobre el eje x, en este caso el punto que está de color marrón, también se tendrá un pequeño ajuste o un pequeño empujón en el punto que se encuentra sobre la función, en este caso el punto de color naranja. Nunca se presentarán saltos, brechas ni agujeros. Obsérvese por ejemplo aquí que al hacer un pequeño empujoncito en el punto marrón, el punto naranja saltará drásticamente hacia la parte inferior. Es decir, que allí se presenta un punto de discontinuidad cuando x toma el valor de 0. Veamos algunos ejemplos. Miremos esta función. Claramente es discontinua en el punto x igual a menos 1 y también en el punto x igual a 4. Y si pensamos en el límite, vemos que en dicho punto no existe valor de límite, pues la función no se acerca a ningún valor concreto cuando tomamos regiones cercanas alrededor de dicho punto, ni en x igual a menos 1,
ni en x igual a 4. Es decir, que dicha función presenta discontinuidad en el punto x igual a 1 y en el punto x igual a 4. En esta otra función que mirábamos hace un momento, el límite claramente existe, pues la región se aproxima y lo hace justamente al valor de 2. Pero la función no está definida en el punto x igual a 1, pues al reemplazar obtenemos una indeterminación. Luego, la función no es continua en dicho punto en particular. En este último ejemplo tenemos que la función sí está definida en el punto x igual a 2, pues cuando x toma el valor de 2, la función vale 3 y el límite claramente existe, pues a medida que nos vamos acercando al punto 2, la gráfica se está acercando al punto menos 2 que se observa aquí en la parte inferior. Pero allí falla nuestra tercera condición, y es que el límite tiene un valor diferente al que tiene la función en ese punto. El límite vale menos 2 a medida que nos vamos acercando a 2, sin embargo la función para el punto 2 está definida como 3. Es decir, se está teniendo un salto brusco de la función. Luego, no es continua esta función en el punto x igual a 2. La estrecha relación que hay entre la continuidad y los límites es lo que hace que para calcular algunos de estos baste con reemplazar en la función, pues allí en realidad nos estamos aprovechando justamente de la continuidad de algunas funciones para hacer esto. Más, yo también me he aprovechado de esta continuidad para crear esta animación que les presenté en el último video. Sin embargo, y remarco lo que decía en el video anterior, calcular un límite no es reemplazar, es buscar si a pequeñas variaciones de la variable x se obtienen pequeñas variaciones en la función o no. Recuerden siempre ir con precaución, pues se puede dar el caso que la función no sea continua, pero que sin embargo el límite sí exista. Hasta el próximo video.